Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos. Eh, como los que ya nos conocen, lo que voy a decir ya lo saben, pero bueno, mi nombre es Hernán Chiesa, soy socio de PWA Consultores. Yo voy a hacer las veces de moderador en el foro. Cualquier cosa que necesiten, me escriben por chat, si algún problema técnico que tengan. Y como siempre avisamos, estamos grabando este foro a fines educativos para compartir con todos, que esto es parte de la minuta nuevamente y ahora lo va a explicar en mayor detalle Pablo en la página, pero la colgamos ahí para que tengan todos esta información. Así que vuestra participación en el foro implica que aceptan que ahí sean grabados. Muchas gracias y bueno, le paso a Pablo la pelota. Bueno, buen día para todos. Es la verdad un placer poder estar otra vez en este foro PWA que organizamos para ustedes. En este caso con un tema que no es tan habitual para los que estamos en compras, o no es parte de lo que en general hablamos de compras, que es los desafíos de la comunicación en compras. Cómo nos comunicamos para mejorar las relaciones con nuestro equipo, mejorar el trabajo con nuestros equipos. Y bueno, en este momento que todos los que estamos en compras decimos que falta tiempo, bueno, cómo hacer para traer también una mejor comunicación permita que nuestros equipos trabajen mejor con el tiempo que hay disponible. Pero bueno, no voy a decir mucho más porque voy a spoilear todo lo que dice Sandra, así que vamos a dejar esto para que después lo cuente ella. Hago unos pequeños comentarios. Acá voy a pasar el slide. Un segundito. Ahí está. Opa, puse una vez, fue varias veces. Bueno, para los que no nos conocen, y los que no conocen, bueno, lo escucharán una segunda vez. Somos una consultora bastante joven, con dos socios que no somos, que somos solamente jóvenes en el corazón. Tenemos más de 20 años de experiencia, digamos, en todo lo que es compras, consultoría. Bueno, acá figuran los servicios que prestamos y los clientes que tenemos. Y acá en esta próxima, digamos, toda la experiencia que tenemos acumulada. Pueden contar un año por cada una de estas experiencias, así que bueno, después nos pueden calcular la edad. Y básicamente para nosotros es muy importante acompañarlos y estar juntos, y en qué manifestamos todo esto que decimos. Como decía Hernán, toda la presentación, minutas, grabaciones, vamos a tenerlos en nuestra página web, pwa.com.ar, donde ustedes en contenidos van a ver todas las minutas y presentaciones, en galería los videos. También, bueno, van a poder acceder al libro sobre temas de compras que publiqué. También hay una página web en LinkedIn para que nos sigan, y nosotros difundimos nuestras actividades y todo lo que hacemos, tanto por mail como por WhatsApp. Así que, bueno, eso también es una forma de estar conectados. Y antes de empezar y darle lugar a Sandra, algunas reglas para que entre todos podamos aprovechar mejor lo que Sandra tiene para comentarnos. Sandra va a hacer la disertación. Después de esta disertación, todo lo que quieran preguntar, ya por preguntar. Si quieren adelantar una pregunta por el chat de Zoom, nos las hacen a Hernán o a mí, así ya las tenemos. Si justo en algún momento Sandra hiciera una pregunta a la audiencia, bueno, con el chat se responde. Después, en el momento de las preguntas, la idea es que ustedes hagan la función de levantar la mano de Zoom, para que ahí Hernán les da la palabra y pueden preguntar, y los que no están hablando tienen que tener su micrófono en mute para evitar que el ruido, digamos, se acople. Y Hernán y yo estaremos como moderadores. Bueno, ahora lo que voy a hacer con esto es voy a compartir la pantalla de la presentación de Sandra, y vamos a proyectarlo. Un segundito. Vamos a compartir pantalla de vuelta.
Vamos a compartir pantalla, ahí. Y Ahí. ahora vamos a poner F5. Ahí está. ¿Ven? ¿Se ve la presentación, Sandra? Perfecto, yo la veo bien. Perfecto, bueno. Sin más preámbulos, Sandra Kogan, socia de FK Consulting, y como yo siempre la presento, digo que es una fenómena, pero eso se va a presentar con un poco más de detalle y un poco más de formalidad. Así que Sandra, la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias. Imagínense que yo no voy a decir que soy una fenómena porque ya pierdo todo tipo de credibilidad de entrada. Sí, lo que puedo decir es que soy una apasionada de lo que hago, lo disfruto y espero que también ustedes puedan disfrutarlo. Con algunas personas que estoy viendo por aquí en los cuadraditos que me permite este diseño de Zoom, creo que ya estuvieron en un encuentro anterior en el cual he también disertado sobre otro tema que tiene que ver con la optimización del tiempo, pero que tiene en común con el tema que nos convoca hoy, vinculado con la comunicación, es que cuando somos verdaderamente efectivos a la hora de comunicarnos, por supuesto que optimizamos muchísimo el tiempo. Y que tanto el tiempo como la comunicación son aspectos absolutamente subjetivos. Y ustedes me dirán, pero subjetivos, tenemos que entendernos, tenemos que o poder objetivar, digamos, la comunicación para poder hacer cosas en común, para poder trabajar con otros en equipo. Bueno, iremos desentrañando todos estos desafíos que nos pone la comunicación, y el objetivo de este encuentro es que se puedan llevar algunos conceptos que quizás para quienes trabajamos habitualmente en temas de comunicación y en cuestiones a las que llamamos habilidades blandas, son como, digamos, conocidas y casi intuitivas, pero para quienes no lo hacen digamos, con frecuencia o no lo hacen con asiduidad, resultan un tanto reveladoras. Y por otro lado, la idea es que se puedan ir con algunas herramientas para poder poner en práctica a partir de las 10:30 cuando termine este foro, ¿sí? Así que no son herramientas complejas, son herramientas que requieren iniciativa, que requieren concentración y que requieren ganas de, fundamentalmente, intentar un proceso comunicacional cada vez más efectivo y más respetuoso de nosotros mismos y de los otros, ¿sí? Ustedes me van a disculpar que yo voy a decir detrás de cada filmina o a continuación de cada filmina sí, dándole una señal a Pablo, dado que lamentablemente hoy mi señal de internet, a pesar de que estoy conectada con cable, no es el óptimo, así que decidimos que no proyectara yo para que ustedes pudieran ver de manera correcta cada una de las filminas que vamos proyectando. Así que no lo voy a estar haciendo yo, lo va a estar haciendo Pablo a medida que yo se lo vaya indicando. ¿Sí? Bien. Hernán decía y Pablo decían que vamos a seguir algunas reglas. Una de esas reglas es participamos a través del chat, en principio con micrófonos acallados para que podamos estar más organizados. Y ya de entrada, Pablo, pasa la filmina por favor, les voy a hacer una pregunta, un desafío más que una pregunta, y les voy a pedir que por favor cada uno de ustedes escriba en el chat cómo se llama este cuadro. ¿Cuál es el nombre de este cuadro? No es una adivinanza, no es a ver si lo conocen o no lo conocen, simplemente el nombre que ustedes le pondrían a este cuadro. Les damos 30 segundos, así, desde la panza, lo que les surge de manera creativa e intuitiva. ¿Cómo se llama este cuadro? Yo voy a ir espiando el chat, ¿eh? Después pongo todo en común. Por ahora tenemos 1, 2, no los digo, 3, 4. Excelente, van cayendo, vamos. Bien. Muy bien. Más, vamos. No es una evaluación, es un acto de creatividad.
Vamos. 1, 2, 3. Bien, hasta acá. Voy a leer los nombres que ustedes dijeron, ¿sí? Tribuna, La Colorida, Usuarios, Fusión, a ver, La Vida Misma, La Sociedad, Fiesta, Personas y Comercio, Culturas, hubo una coincidencia en Culturas, Pueblo Diverso, Los Reyes y el Resto, La Reconquista, Interactuando, Humanidad, Ciudad, Desorden. Entonces la primera pregunta que me surge para ustedes es si todos vieron el mismo cuadro, ¿no? Digamos, en principio casi no hubo coincidencias en la denominación que ustedes le dieron a este cuadro, por lo tanto yo podría decir, bueno, esta gente no vio el mismo cuadro. Por lo tanto les voy a hacer una segunda pregunta que espero que la respondan también en el chat. ¿Cuál es la figura o cuál es el aspecto que para ustedes se destaca más en este cuadro que hizo que ustedes le pusieran el nombre que le pusieron al cuadro? ¿Qué aspecto de este cuadro para ustedes es más relevante? Los espero en el chat. 30 segundos más. Acá Hernán dice la cantidad de gente. Vamos, vamos. La variedad de objetos, la diversidad de sujetos. ¿Qué más? La variedad de colores, lo que sobresale del resto, la variedad, la cantidad de personas, la mezcla de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Lo que se ve en el centro, gente distinta y diversa, relaciones entre personas en un espacio geográfico. Bien. Definitivamente me sacaron la duda. Esta gente no vio el mismo cuadro. El cuadro es un cuadro de Maruja Mayo. Y en realidad, este cuadro, la pintora, le puso el título de La Verbena. La verbena probablemente no es un nombre que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido, porque la verbena es una festividad de Centroamérica semejante al carnaval, pero que para nosotros culturalmente es absolutamente desconocida. O sea que cuando nosotros estamos frente a un estímulo, en este caso un cuadro, que es un acto artístico, pero que intenta comunicar algo, la pintora quiere comunicar algo con este cuadro, cada uno de nosotros ve cosas distintas, selecciona cosas distintas. Cada uno de ustedes dijo, a mí me llamó más la atención los colores, a mí me llamó más la atención la variedad, a mí me llamó más la atención la figura central, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo al recorte que cada uno de nosotros hacemos, o sea, en dónde focalizamos nuestra atención, porque eso tiene sentido para nosotros, le atribuimos un significado a esto que es un significante, que es un significante mucho más complejo de la complejidad que nosotros le estamos dando al momento de significar. Les voy a hacer una tercera pregunta. Todos, me imagino, que han visto al gnomo. ¿Lo vieron? Chat. No. No, acá dicen que no. ¿Alguien lo vio? No, 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 no. ¿Quién más? No. No. Bien. Excelente. Perfecto. El gnomo está. Yo ahora se los voy a mostrar. Sin embargo, no lo vieron. Pero es un dato de la realidad que nos ha pasado desapercibido. O sea que frente a una realidad compleja, cada uno de nosotros hacemos un recorte y significamos ese recorte como si fuera la totalidad. Si cada uno de nosotros sobre la complejidad hacemos un recorte y esos recortes son distintos en cada uno de nosotros y atribuimos significados distintos en cada uno de nosotros, es posible que no nos estemos entendiendo. Y la realidad es que en temas de comunicación, lo normal es que no nos entendamos. Hacemos esfuerzos enormes por poder comprendernos, pero lo normal es que no nos entendamos, porque cada uno de nosotros está en nuestra situación, cada uno está en su situación, cada uno está en su contexto,
cada uno está en su situación emocional, y en función de eso es como vamos significando los estímulos que se van convirtiendo en posibles comunicaciones para nosotros. A ver si yo puedo mostrarles, mi flechita no se ve porque yo no estoy proyectando. Pablo, al lado de los dos tótems grandes, no ese es el gnomo. Fíjate, mirando de frente la pantalla, a la derecha, ese es el gnomo. ¿Lo habían visto? Bien, bien. Sin embargo, estaba. Ahora, ¿cuándo nos estamos comunicando efectivamente? Cuando logramos poner en común, comunicación tiene como raíz la palabra común, también tiene como raíz la palabra común, fíjense, comunidad, también tiene como raíz la palabra común, comunión, ¿no? O sea, verdaderamente nos estamos comunicando y lo estamos haciendo de manera activa cuando logramos poner en común el significado y el significante. Cuando el oyente y el emisor logran encontrar esa mancomunión en el sentido de lo que se está conversando o de lo que se está informando. ¿Está bien? Y ese poner en común supone un trabajo. Pero lo primero que tenemos que saber, e insisto con esta idea, que no es que las personas no nos entendemos porque somos, voy a decir una palabra quizás no demasiado académica, pero sí me parece significativa para todos nosotros que somos adultos, así que no nos vamos a horrorizar. No es que somos unos jodidos, algunos sí, pero digamos, la mayoría de las personas cuando no nos entendemos porque cada uno de nosotros natural y normalmente significa de maneras distintas. Esto quiere decir, cuando el otro no nos entiende, tenemos la tendencia a decir que es un jodido, no nos quiere entender, pero cuando nosotros no entendemos, somos muy piadosos con nosotros mismos. Y entonces le ponemos la responsabilidad al otro, no nos explicó bien, no nos dijo bien, ¿no? Entonces digo, una pauta importante para poder empezar a pensar la comunicación en el área de compras, que tiene que interactuar con un montón de otras áreas, y también al interior de los equipos, con sus colaboradores, con sus pares, con sus jefes, es poder empezar a pensar que poder poner en común el significante de cada uno es un trabajo arduo y consciente que todos debemos hacer. Pablo, ¿pasás, por favor? Pásala. Bien, entonces decíamos que la esencia de la comunicación es poder reducir el azar que se genera cuando cada uno hace, digamos, sentido en focos distintos y construye sentidos que le son particulares. Reducir el azar supone reducir la libre interpretación, acotar la interpretación para que podamos construir un sentido compartido. ¿Podemos evitar la interpretación? No, porque la comunicación es un acto subjetivo, como todas las cosas que hacemos las personas, en donde buscamos mayor objetividad a partir de la intersubjetividad. Esto quiere decir, ¿qué entendiste vos? ¿Qué entendí yo? Y ponernos de acuerdo a través de un consenso. Eso es la intersubjetividad, pero de ninguna manera podemos evitar la interpretación, que es lo natural frente a un acto de comunicación. Avancemos un poquito. Ya dice el Talmud que no vemos las cosas como son, sino que las vemos del modo que somos y actuamos en consecuencia. Pasemos un poquitito más. Ahora, ¿qué hace que cada uno de nosotros veamos el mundo de una manera distinta? Pasamos un poquito más y vamos a observar que tenemos diferentes filtros. Las personas filtramos la información por diferentes filtros, a partir de diferentes características que tenemos. El primero de los filtros es el filtro biológico. Cada uno de nosotros tenemos, a partir de nuestra biología, algunas posibilidades
pero también algunas imposibilidades. ¿Y qué hace la tecnología? Aumenta nuestras posibilidades que no están dadas por la naturaleza. Entonces tiene sentido la construcción de un radar, tiene sentido la construcción de un microscopio, porque nosotros biológicamente no estamos preparados para poder captar esos estímulos a larga distancia o pequeños estímulos porque nuestro ojo, nuestro sistema de vista no nos permite acceder a partículas tan pequeñas. Entonces, ya desde la biología tenemos posibilidades que son muy diversas entre todos nosotros, porque no tenemos la misma biología todos nosotros, y también tenemos imposibilidades. Eso, que es una imposibilidad para nosotros, no quiere decir que está fuera de la realidad, sigue estando dentro de esa realidad más objetiva, independiente y externa a las personas, solo que no tenemos en muchos casos acceso a ella si no fuera por herramientas que nos brinda, por ejemplo, la tecnología. Así que aquí tenemos una primera limitante, nuestra biología. ¿Qué hacemos? El segundo filtro es un filtro de índole cultural. Voy adelantando mientras Pablo va pasando la filmina. ¿Qué quiere decir un filtro cultural? Cada uno de nosotros tenemos algunos supuestos básicos que compartimos con nuestra cultura, digamos, con nuestro grupo cultural, que ni siquiera los ponemos en duda, son para nosotros verdades. Sin embargo, son pautas culturales, no tiene que ver con la verdad, con esa realidad que se externa a nosotros. Pero como desde que nacemos nos vamos formando dentro de un grupo social portador de una cultura que va desarrollando permanentemente cultura, eso que es cultural nosotros lo vivimos como que es natural. ¿Está bien? Sobre la base de esas experiencias se sustentan los valores de esa cultura. Entonces, para nosotros, el festejo, o por ejemplo ahora que estamos en una época de confinamiento, estamos sufriendo porque no nos podemos besar o no nos podemos abrazar con las personas que nosotros queremos. Eso no es natural del ser humano, nosotros somos así, es parte de nuestra cultura. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como absolutamente natural porque desde que nacemos estamos expuestos a esos estímulos. Les pregunto, ¿ustedes saben cuántas distinciones de blanco, color blanco, tienen los esquimales? Espero sus respuestas en el chat. Díganme un número, que ustedes, si lo saben, me lo dicen exacto, y si no, lo estiman. ¿Cuántas distinciones de blanco tienen los esquimales? ¿50? ¿3? Dice Belén. ¿20? Dice Corina. Más, levanten más el número, vamos. 4, dice Pablo. 2 o 3, dice Hernán. 100, dice Maximiliano. Es el que está más cerca. Uno más, 60. Bien. Los que tiraron un poco más cerca de 60 o de 100 están más cerca. Tienen 86 distinciones de blanco. O sea, mencionan el blanco, el color blanco, de 86 maneras distintas. Yo creo que nosotros en nuestra cultura tendremos 3 o 4 formas de blanco. Las mujeres, voy a hacer un chiste sexista, tenemos más distinciones de blanco que los varones, ¿no? Pero digamos, blanco tiza, blanco puro, blanco crema, blanco ala, digamos, no tenemos más que eso. Ahora, los esquimales que viven en un entorno nevado, absolutamente blanco en su totalidad, necesitan poder distinguir esos blancos porque es lo que les permite manejarse en su entorno. Es lo que les permite conocer, por ejemplo, las distintas calidades de nieve y para qué le pueden llegar a servir esas calidades de nieve. ¿Por qué traigo este ejemplo particularmente? Porque algo que es natural en una cultura no es natural en nosotros. Si nosotros hubiéramos nacido en Alaska, probablemente tendríamos esas distinciones de blanco. Si nosotros tuviéramos necesidad de ir a vivir, trasladarnos en Alaska, tendríamos que aprender esas distinciones de blanco para poder manejarnos en ese entorno. O sea que la cultura, al igual que la biología,
también nos da posibilidades y nos quita posibilidades. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que entramos en comunicación con una persona, los aspectos biológicos de los recortes que hace de los estímulos, más los aspectos culturales que también hacen al recorte que se da a estímulos complejos, entran en juego en nuestra capacidad de comunicarnos. Uno más. Por último, voy a mencionar el filtro personal. No es, digamos, no agotamos aquí los filtros son muchos más. Yo simplemente quería mencionarles algunos para que podamos advertir que la complejidad de la comunicación no tiene que ver solamente con nuestra disposición, sino que hay algunos factores que son independientes de nosotros que tenemos que tener en cuenta para poder ponerlos sobre la mesa a la hora de comunicarnos. ¿Qué otros aspectos inciden en la comunicación en términos de filtros? Nuestro perfil psicológico personal, somos todos distintos, ¿sí? Nuestra historia de vida y los mandatos familiares. Cada vez que entramos en conversaciones con otras personas, en comunicación con otras personas, ustedes no los ven, pero es como una especie de teatro griego. Tenemos acá el sonido de nuestras parejas, que nos hablan al oído, no dejes que te digan eso, ¿cómo vas a decir esto? ¿No? Digamos, ay, los padres, yo prefería que vos hicieras esto, mirá lo que estás haciendo, o qué bien que lo haces, sos magnífico, no dejes que te avasalle, vos tenés razón, vos siempre tenés que tener razón, vos tenés que pedir perdón, vos no tenés que pedir, mirá que pedir está... O sea, todos esos sonidos están en nuestra cabeza. A veces no los escuchamos de manera real y concreta, pero están dando vuelta a nuestro alrededor. Y eso hace que nuestras comunicaciones también se vean alteradas o se vean, digamos, modificadas por esas conversaciones internas que nosotros tenemos con nosotros mismos y con los personajes que tenemos incorporados en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Vamos un poquito más. Bien, entonces me gustaría una vez ya, digamos, mostrado de algún modo algunas de las complejidades de la comunicación, incorporar algunas otras complejidades como para darle más volumen a la complejidad. Igual les pido, no se desesperen, porque frente a esta complejidad tenemos cosas para hacer, pero quiero que vean la complejidad de la comunicación, ¿no? Primero, es importante que podamos ir al primer axioma de la comunicación que dice que la comunicación es inevitable. ¿Qué quiere decir que la comunicación es inevitable? Está animada la filmina, así que te pido que lo pases, que no podemos no comunicar. Esto quiere decir, tengamos conciencia o no, querramos o no, siempre estamos comunicando. De hecho, yo los estoy mirando a quienes tienen la camarita prendida, y aunque ustedes no lo crean, me están comunicando cosas. Lo que yo no estoy muy segura es cuál es la intención de ustedes al comunicarme, pero yo hago libres interpretaciones de lo que estoy viendo en cuanto a la gestualidad que ustedes tienen. Así que, quieran o no quieran, ustedes me están comunicando algo a mí y yo estoy interpretando en función de eso. En función de lo que yo estoy viendo, de cómo ustedes están sentados, cómo están observando, si asienten con la cabeza, si se mantienen quietitos, si veo que están tomando notas, si participan en el chat, yo voy haciendo interpretaciones de el interés que ustedes van teniendo acerca de lo que estamos tratando el día de hoy. El creer que no nos comunicamos ya es comunicar. Comunicamos entonces con las palabras, comunicamos con los tonos de voz, comunicamos con los gestos, comunicamos con las expresiones faciales y corporales, y también comunicamos con el silencio. Y quiero atar esto a el foro anterior en donde hablábamos sobre la responsabilidad que tienen los líderes, ¿no? Digo, ojo, porque no solamente comunicamos cuando creemos que estamos comunicando e informando.
también hay un montón de comunicación que sucede de manera colateral a eso que estamos diciendo, que puede o bien complementarla afirmándola coherentemente, o bien contradecirla, porque nuestra gestualidad y nuestra emocionalidad no están siendo coherentes con lo que estamos diciendo textualmente. O bien, preferimos mantenernos en silencio. Y ese silencio no es no comunicación. Ese silencio está comunicando. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes del impacto que tiene el modo en que estamos comunicando, porque siempre tiene consecuencias. Nunca la comunicación es inocua. El segundo axioma de la comunicación, pasemos, Pablo, es la irreversibilidad. Y aquí me gusta detenerme, porque decíamos que ninguna comunicación es inocua, pasa un poquito más, y vamos a ver que no hay vuelta atrás en relación a lo dicho. Lo dicho, dicho está. No lo podemos borrar. Por lo tanto, es importante que podamos ser cuidadosos, no solo con qué decimos, sino con cómo decimos lo que decimos. Y los efectos de lo que decimos o lo que no decimos siempre dejan huellas. Y ese dejar huellas no solamente tiene que ver con el decir, sino tiene que ver con la relación que vamos construyendo con las personas a partir de la comunicación que vamos teniendo con ellas. Pasemos un poquito. Dale. Bien. Ninguna forma de comunicación es simple, así que el tercer axioma de la comunicación es la complejidad. Cada vez que intentamos comunicarnos con otras personas, dijimos, aparecen en escena situaciones que son internas. Cada vez que nos comunicamos con alguien, lo hacemos porque tenemos deseos, porque tenemos necesidades, porque tenemos creencias, porque hay emociones que nos llevan a hacer algo, a no quedarnos quietos, ¿no? Entonces, por detrás de todo lo que estamos comunicando y del modo en que conversamos con las personas, hay una serie de cuestiones que son invisibles, pero que se ponen en juego, tanto al momento de expresarnos como al momento de escuchar. Y el cuarto axioma de la comunicación es la contextualidad. Esto quiere decir que toda comunicación sucede en un contexto dado, no sucede en el vacío. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en función del contexto es que le vamos a poder dar sentido a la comunicación que estamos teniendo. Esto quiere decir algo en un contexto y decir eso mismo en otro contexto nos va a hacer que probablemente tengamos interpretaciones distintas. Cuando varias personas estamos en un mismo contexto, probablemente ese contexto más acotado que funciona como marco de referencia nos permita y nos posibilite comprendernos de una manera más efectiva. Esto quiere decir acercar un poco más el significado y el significante de la multiplicidad de protagonistas de ese hecho de comunicación para poder construir en común un sentido compartido. Vamos, avancemos un chiquito más. Entonces, esta complejidad se acentúa y se pone fundamentalmente en evidencia cuando hay malos entendidos. Malos entendidos que no solamente afectan a nuestra efectividad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral, sino que también afectan las relaciones con las personas. Muchas veces esos malos entendidos, cuando se perpetúan o cuando suceden de manera, digamos, frecuente o a menudo, lo que van haciendo finalmente es ir erosionando las relaciones entre las personas. Y por supuesto, esto sucede aún más cuando no somos conscientes de la complejidad de la comunicación y que probablemente por detrás de esta complejidad no haya malas intenciones, sino que simplemente somos humanos intentando construir un sentido compartido que a veces se hace un tanto complejo. Avancemos un poquito. Entonces, me gustaría poder
contarles cómo funciona nuestra mente. Y fíjense que estoy hablando de mente y no de cerebro. Nuestro cerebro es el órgano que está en los límites de nuestro cráneo, ¿sí? Y es el que permite que hagamos conexiones neuronales. Mientras que nuestra mente es un órgano etéreo, que es el que desarrolla y el que nos permite analizar, razonar, generar ideas, ser creativos, ¿sí? O sea, la mente no es el órgano concreto cerebro, sino que es un órgano adicional que es el que nos permite fluir en las ideas. La mente de cada uno de nosotros funciona distinto, dijimos ya algunas de las características de cómo funciona. Voy a mencionar 3 características más que no están aquí en la filmina, pero que sí me gustaría compartir con ustedes. Funciona a través de 3 mecanismos que, así como son muy positivos en algunos momentos, pueden ser muy negativos en otros momentos. Por un lado, nuestra mente tiende a la supresión. Eso quiere decir que solo seleccionamos algunos aspectos de la complejidad de nuestro entorno, de toda la información que puede haber en nuestro entorno. No somos capaces de recordar absolutamente todo y recordamos aquello que es significativo para nosotros. Y eso es bueno para nuestra mente, porque nuestra mente es básicamente vaga. Le gusta economizar esfuerzos. ¿Está bien? Si nosotros pudiéramos tomar todos los estímulos que hay en nuestro entorno, nuestra mente colapsaría. O sea que, por un lado, la supresión nos hace tener olvidos. Eso no está tan bueno, ¿no? Por lo menos cuando tenemos que recordar algunas cosas. Pero por otro lado, eso hace que nuestra mente funcione bien, porque de lo contrario, si estuviera hiperestimulada, estaríamos cayendo en un estrés agotador que terminaría con nosotros en alguna patología. O sea que de manera natural y de manera económica nuestra mente funciona suprimiendo. ¿Está bien? El segundo mecanismo con el que funciona nuestra mente es la distorsión. ¿Y qué quiere decir que distorsionamos? Que frente a un estímulo, como vimos en el cuadro, cada uno de nosotros piensa cosas distintas. La distorsión genera equívocos, pero también es el mecanismo que nos permite crear. Como podemos distorsionar la realidad, podemos imaginar. Y como podemos imaginar, podemos crear nuevas alternativas. En este momento de alta incertidumbre y de alta complejidad, la capacidad distorsiva de nuestra mente nos ayuda a encontrar nuevos mecanismos, nuevas formas innovadoras para poder movernos y desempeñarnos en un entorno que era desconocido para nosotros hasta hace 2 meses. Y eso es gracias a la plasticidad que tiene nuestra mente, gracias a los mecanismos con los cuales funciona: la omisión, la distorsión. El tercer mecanismo de funcionamiento de nuestra mente es la generalización. Esto quiere decir que cuando aprendo algo, tiendo a generalizar, y esto me permite poder desempeñarme, moverme en otros ámbitos con algunas pautas ya conocidas y aprendidas en otros ámbitos. Por ejemplo, hoy en día tenemos que aprender a manejar un montón de herramientas de comunicación digital. Cada empresa usa la suya, cada consultora usa una distinta, entonces tenemos Zoom, Meet, Team, Hangout, miles. Por supuesto que cada una tiene sus particularidades, pero tiene algunos denominadores comunes. Eso quiere decir que si ya aprendimos a usar una, probablemente nos resulte más sencillo poder aprender a utilizar las otras. Y eso lo podemos hacer gracias a nuestros mecanismos de generalización. Ahora, fíjense cómo esto incide en la comunicación. Una vez que hemos repetido algunas pautas de comunicación con algunas personas, solemos generalizar y repetir esas mismas pautas de comunicación probablemente en otros ámbitos.
Entonces en las organizaciones se escucha algo así como, con esta persona tendrías que hablar de esta manera. ¿Y por qué? Y porque suele hablar de esa manera, ¿no? Pero como sabemos que suele, entonces ya generalizamos, ¿no? Entonces digo, esta es una forma también que tiene nuestra mente de actuar, que por un lado cuando se vincula con el aprendizaje nos ayuda muchísimo, pero por otro lado también nos sesga y nos hace ser prejuiciosos respecto de muchas situaciones que hemos generalizado cuando no deberíamos haberlo hecho, porque son casos particulares y que no aplican a casos generales. ¿Y cómo hacemos esto? A través de un artificio, esto no existe en la realidad, pero sí nos sirve como herramienta conceptual para poder entender que nuestra mente funciona subiendo y bajando lo que se llama la escalera de la inferencia. Dijimos que nosotros interpretamos. Eso quiere decir que para poder interpretar, primero inferimos. ¿Y qué quiere decir que inferimos? Bien, les voy a dar algunos ejemplos. Supónganse que estamos frente a una situación particular. El cuadro de Maruja Mayo, La Verbena. En ese cuadro, que era un acto complejo y que es un acto concreto, es externo a nosotros, independiente de nosotros, e idéntico en cuanto al recurso para todos nosotros, lo que nosotros hemos hecho es observarlo y seleccionar algunos tramos significativos para nosotros, para cada uno de nosotros, de ese cuadro. ¿Sí? Esa selección que nosotros hicimos, le atribuimos un sentido, le dimos una interpretación y llegamos a una conclusión. Y luego de llegar a una conclusión, llegamos a la certeza de que este cuadro debe llamarse así o parecido. ¿Está bien? Entonces, cuando yo les pregunto cómo se llama este cuadro, ustedes escriben en el chat, este cuadro se llama así. De esta manera funciona nuestra mente. Siempre, de manera reiterada, nuestra mente funciona infiriendo. Frente a estímulos externos, observamos, seleccionamos los aspectos que para nosotros son significativos, dijimos en función de nuestra biología, de nuestra personalidad, de los personajes que tenemos incorporados en nosotros, de nuestra cultura, de nuestro contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Le atribuimos una interpretación, le atribuimos un significado, sacamos conclusiones y actuamos. ¿Qué es lo que sucede en el mundo exterior? Bueno, el estímulo y el modo en que nosotros actuamos. Todo lo demás sucede en nuestra mente. Entonces pensemos a la hora de conversar o de comunicarnos con alguien cómo es esta danza. Tenemos un estímulo que creemos que es el mismo, cada uno de nosotros hace un recorte particular de esos estímulos, cada uno de nosotros le atribuye un significado, cada uno llega a una conclusión, todo eso sucede en la mente de cada uno de los interlocutores, y luego hablamos, actuamos. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, supongo que sí, a mí me sucede con frecuencia, me sorprendo por cómo actúa o qué es lo que dice la otra persona frente a una situación en la que estamos conversando. Digo, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Claro, lo que pasa es que yo no sé cuáles son los mecanismos que están sucediendo en el interior de su mente. Y hasta que no lo podemos poner de manifiesto, y a esta acción se llama limpiar la escalera de la inferencia a través de las preguntas, no entendemos cómo las personas llegan a las conclusiones que llegan y por qué actúan de la manera en que actúan. Entonces, herramienta importante a tener en cuenta, si yo quiero entender por qué las personas están actuando o reaccionando de una manera inesperada para mí, voy a tener que entender cómo llegó a razonar y a inferir para luego actuar de la manera en que está actuando. Y muy probablemente cuando logramos entender ese mecanismo de pensamiento, es cuando logramos acercarnos y construir, poner en común la construcción de un sentido compartido. O sea, recién en esos momentos es cuando logramos realmente
establecer una comunicación efectiva. Bien, ¿Pablo se me fue? Pablo, me desapareció. ¿Está o no? No, está. Estoy... Necesito que pase la filmina. Sí. Bueno, a ver, déjame un segundito de compartir, que quiero poner, voy a ver si puedo poner un video, si la tecnología hoy nos permite ver un video que va a funcionar quizá a ver, si puedo. Quizás nos va a ayudar a entender, ustedes díganme si se ve bien, ¿eh? Bueno, ahora sí. Transmitís una energía muy positiva. Atende tranquila. Hola. Hola, hija, ¿todo bien? Sí. Decime, ¿saliste bien abrigada? Obvio. ¿Tuviste algún problema con el auto? Cero. Bueno, tócame la puerta cuando Solo el llegas. audio. Bueno, besitos. Chao. Solo el audio, Sandra. Solo el audio. Bueno, a ver, déjenme ver un segundito más, a ver si lo logro. Compartir pantalla, la pantalla del video. ¿Esto ahora se ve? Sí, Atende. está pasando eso. Hola. Hola, hija, ¿Sí o ¿todo no? bien? Sí. Decime, ¿saliste bien abrigada? Obvio. Poné compartir pantalla, fíjate que sea la del video. Te está tomando la del explorador. Bueno, a ver si logro. Ahí se ve. Ahí Sí. Bueno, ahí está, ¿eh? Sé que ustedes saben disculpar estas imperfecciones. Ahí vamos. Transmitís una energía muy positiva. Atende tranquila. Hola. Hola, hija, ¿todo bien? Sí. Decime, ¿saliste bien abrigada? Obvio. ¿Tuviste algún problema con el auto? Cero. Bueno, tócame la puerta cuando llegas. Bueno, besitos. Chao. Atende tranquila. Hola. Estás con un imbécil, ¿no? Sí. Tiene un lunar horrible en la cara, ¿no? Obvio. Y del 1 al 5, ¿cuánto le das? Cero. Acá tengo 6 casilleros y todos tienen premio. Bueno, besitos. Dale. Me tengo que ir. Bien, muy bien. Muy bien. Ahí está. No volvamos a la presentación. Les pido que abran sus micrófonos, por favor. Los invito a abrir sus micrófonos. ¿Alguno o algune, no sé cómo es acá, tiene ganas de compartir qué fue lo que pasó en este video? No me van a dejar. Según lo que, Sandra, según lo que vos explicaste, a ver, el muchacho infirió otra cosa respecto a la realidad, ¿no? O sea, en realidad la chica había atendido a la madre, él infirió otra cosa, porque no sabía. ¿Consecuencias de eso? Y lo llevó a realizar una acción, o sea, que no lo favoreció en realidad, ¿no? O sea, tomó una decisión incorrecta. Por Se perdió la oportunidad de su vida. Sí. Bien, muy bien, excelente. ¿Y cuál es la reacción de la chica? Desconcierto. Absolutamente. ¿Qué le pasó a este loco? ¿No? ¿Por qué se fue? Ahora, ¿por qué él infirió eso? ¿Tenía que ver con la chica, su inferencia? No, eso es falta de seguridad en él mismo, creo yo, ¿no? O sea, pasa por ese lado. Si él no hubiera pensado, a ver, si él pensaría que era un buen candidato para esa persona, no hubiera pensado eso, pero para mí dijo, no, yo soy un salame y olvídate, chau, o sea, con mi granito, no sé qué dijo y listo. El lunar. El lunar. Bueno. No tengo los abdominales. Claro. Cosa que no nos pasa a nosotros, Pablo. Definitivamente esto es solo una muestra de lo que pasa cotidianamente en las comunicaciones y en las conversaciones que nosotros tenemos, tanto de índole personal como de índole laboral. Cada uno de nosotros tenemos creencias, muchas veces totalmente infundadas, acerca de los otros. Nuestras comunicaciones están muy condicionadas por el tipo de relación que tenemos con las personas. Si yo tengo que construir consensos con un área que yo sé que habitualmente, y yo sé y creo aparte, que habitualmente
le gusta generar sinergias, es colaboradora, tiene una mirada positiva, trabaja con objetivos compartidos, mi disposición va a ser una. Si yo tengo que generar acuerdos con un área que creo que se propone ponerme palos en las ruedas, cuando a lo mejor tiene intereses que son distintos a los míos, y lo que vamos a tener que conversar es cuáles son tus intereses, cuáles son los míos, y cómo llegamos a un acuerdo, porque somos parte de una organización, por lo tanto tenemos que trabajar con un norte común, ¿no? Digo, nuestra disposición, nuestra predisposición, nuestras creencias, nuestros valores, inciden en el modo en que reaccionamos, ¿está bien? Entonces, digo, así es como funciona nuestra mente. Subimos y bajamos la escalera de la inferencia. Hace poco me pasó en una reunión, una persona que habitualmente es muy participativa y tiene ideas muy positivas y dispara muchos estímulos para que la gente pueda trabajar y demás, se mantenía, dijo algo al inicio de la reunión y luego se mantuvo en silencio todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, como yo la conozco, cuando terminó la reunión le pregunté qué pasaba, qué le había pasado, si tenía algún problema personal, qué había sucedido. Y entonces me dice lo siguiente: empezó la reunión, todos empezamos a hablar, cuando yo empecé a decir lo que pensaba, el director de la compañía que estaba presente en la reunión miró para abajo y me retiró la mirada, ¿no? Y yo vi que suspiró. Entonces, lo que me pareció es que cada vez que yo hago esto, digamos, cada vez que tengo una reunión con esta persona, baja la mirada y tiene una actitud como displicente, como que no me presta atención. Entonces, lo que yo voy a hacer a partir de ahora es que cada vez que él necesite de mí algún tipo de colaboración, que ni sueñe, y yo no voy a participar de ninguna de estas presentaciones. Por supuesto, después tuve la oportunidad, después de un tiempo, de hablar con el director, y me dice, la verdad es que me llamó la atención que fulanito de tal no haya participado, porque cada vez que hace digamos, un aporte, me parecen sumamente interesantes, y lo que yo hago es anotarlos rápidamente porque no quiero perderlos. Entonces baja la mirada para poder tomar nota de eso. Ahora, fíjense cómo la escalera de la inferencia de esta persona funcionó de manera absolutamente negativa y tiene que ver con sus propios prejuicios y con sus propios miedos, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, generalización, que ni cuente conmigo. ¿Está bien? Porque yo no voy a colaborar más y no voy a dar más mis opiniones, porque total a él no le interesan. Y en realidad estaba sucediendo todo lo contrario, ¿no? Entonces digo, quería pasarles este video, a pesar de las dificultades técnicas, porque me parece altamente ilustrativo de lo que sucede permanentemente en las situaciones de comunicación. Y esto nos pone frente al desafío y también la responsabilidad de poder limpiar nuestra escalera de la inferencia. En un doble movimiento. Por un lado, pudiendo poner de manifiesto cómo vamos haciendo recortes de la realidad, esto quiere decir qué cosas para mí son significativas, poder expresarlas abiertamente, en dónde estoy poniendo el foco, qué sentido le estoy dando a eso que estoy poniendo el foco y cómo estoy vinculando los elementos entre sí, y finalmente, cuál es mi idea, qué es lo que estoy pensando. Advirtiendo que mi pensamiento puede ser una parte de la verdad, pero no la verdad absoluta, porque ya vemos que si cada uno de nosotros hacemos recortes distintos, podemos ser poseedores, lo digo entre comillas, de parte de la verdad, pero no de la verdad absoluta. Y quizá podemos construir en un momento de complejidad en donde lo colaborativo se impone, podemos construir de manera compartida, armando este rompecabezas, ¿no? Digamos, pudiendo poner en común las miradas que cada uno tiene, las significaciones que cada uno le atribuye a cada una de las situaciones, para luego poder generar consensos y abordarlos de una manera más cómoda, digamos, o más amigable para lo colectivo, ¿no? Para la colectividad, para el todo.
Entonces, volvemos a la presentación, Pablo. Vamos a ver cómo limpiamos la escalera de la inferencia. ¿Qué tendría que haber hecho la chica cuando atendió el teléfono? A ver, empecemos a limpiar la escalera de la inferencia. A criterio de ustedes, no cierren los micrófonos, charlemos un ratito. Haber dicho hola mamá. Ya está. Claro, Se resolvió mencionar a el la problema. persona que... Bien, me llamó mi mamá, ¿me das un segundito? Bien, excelente, muy bien. ¿Y qué tendría que haber hecho el chico? Preguntarle quién es, no sé. No, querés hablar, tenés que hablar con alguien, tenés que hablar con tu mamá, digo, sí, digamos, si nosotros ponemos más de manifiesto, digamos, transparentamos más lo que está sucediendo en nuestro interior, de una manera mucho más genuina nos damos a conocer y eso permite, digamos, un mayor acercamiento. Pásame la filmina, Pablo, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar la escalera de la inferencia? Primero, teniendo más conciencia de nosotros mismos. Avanzá. Reflexionando y pudiendo poner de manifiesto cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son nuestros sentimientos. Eso en términos de nosotros mismos, ¿sí? Cuando te digo tal cosa por esto, esto y esto, y lo estoy pensando de esta manera, y estoy haciendo foco en esto, y le estoy atribuyendo este sentido, y por esto y por esto estoy llegando a esta conclusión. Y ustedes me dirán, tanta cháchara, tanta pelorata, que forma de decirlo antiguo, ¿no? Pero bueno, tanto para poder conversar con alguien, esto es una pérdida de tiempo. Y yo les digo, es una inversión, no es una pérdida de tiempo, porque cuando estamos en un malentendido, tenemos que retroceder para atrás para volver a explicar lo que ya habíamos explicado a nuestro criterio muy bien. Con una segunda consecuencia, que es el daño en la relación, no solamente la pérdida del tiempo. O sea, que perdemos efectividad en cuanto al trabajo realizado, pero también en cuanto al vínculo construido, ¿sí? Entonces esa es una responsabilidad nuestra, quizás poder dedicarle un poquito más de tiempo a poder ser más explícitos en qué sentimos y en qué pensamos, para que las personas tengan elementos para poder entendernos. El segundo mecanismo que nos va a ayudar a limpiar la escalera de la inferencia es en indagar. Esto que yo me pregunto a mí, también de una manera respetuosa, no invasiva, poder preguntárselo al otro. Bueno, pero para llegar a esta conclusión, a ver, decime, ¿vos en qué focalizaste? ¿Qué cosas te parecieron que eran importantes de esta situación? ¿Sí? ¿Y por qué elegiste esto y no elegiste esto otro? ¿Y cómo fue que construiste, digamos, qué sentido le diste a esto? ¿Cómo uniste esto con esto otro? ¿No? ¿Cómo construiste este sentido? ¿Y cómo llegaste a esta conclusión? Cuando nosotros podemos entender cuál es el mecanismo que la mente utilizó para que las personas actúen como actúan, podemos no estar de acuerdo, pero eso nos da la posibilidad de ratificar o rectificar aquello que nosotros pensamos. Y también nos permite poder meter algo de nuestra cosecha, algo que quizás la persona no tuvo en cuenta y que a nuestro criterio es valioso que lo tenga en cuenta, o viceversa, algo que nosotros no tuvimos en cuenta y que quizás para la otra persona sí es importante que tengamos en cuenta. O sea, que podamos darle un volumen, un mayor volumen a la comunicación, no quiere decir que nos va a demandar más tiempo, por el contrario, nos va a hacer que ese tiempo que invertimos en comunicarnos resulte de alta efectividad y nos permite minimizar, no evitar, pero sí minimizar los malos entendidos. ¿Sí? El tercer elemento, o el tercer mecanismo para la limpieza de la escalera, sería como la tercera escoba, sería el poder ponerlo de manifiesto, el poder exponerlo, expresarlo, ¿sí? Entonces, primero reflexionamos, somos conscientes de nosotros mismos, luego indagamos para poder entender a la otra persona, y finalmente nos proponemos
poder expresar aquello que pensamos y aquello que sentimos. De esta manera se limpia la escalera de la inferencia. Bien, Pablo ya me está diciendo que me apure, que falta poco. Ya estoy terminando. Avancemos un poquito más. No necesito nada más. Avancemos. Bien. Entonces, al momento de comunicarnos tenemos dos actos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos actos de la comunicación? ¿Tienen los micrófonos abiertos? Hablen. Sí. ¿Cuáles son? Perdón. Emitir y recibir. ¿Qué? Emitir El y emisor recibir. y el receptor. No sé. Esos son dos roles. Está bien. Y ya dijimos que esos dos roles no son tan puros. Porque fíjate que mientras yo hablo, vos también estás comunicando. Porque yo te estoy mirando. Y con tu mirada y con tu actitud me estás comunicando. O sea que sos emisor al mismo tiempo que soy emisora yo. Y ambos somos receptores también al mismo tiempo. Así que esos roles no son tan puros, se dan de manera simultánea, ¿sí? Pero hay dos actos que son básicos dentro de esos roles. ¿Qué hace el emisor y qué hace el receptor? Hablar y escuchar. Hablar y escuchar. ¿Y cuál es más importante que cuál? Los dos son importantes. Qué buena pregunta. Los dos son importantes. Sí. ¿50 y 50? Y yo creo que sí, o sea, porque si el otro habla y la otra persona no lo escucha, o sea, me parece que es tan importante el que habla como el que escucha. A menos que el que escucha, no sé, no le interese nada, ¿no? Pero si vos escuchás con atención y participás y demás, me parece que es importante. Bien, bueno. Yo diría que escuchar es un 70 y hablar es un 30. Bien, ¿quién habló? A ver, que no lo tengo identificado. Roger. Ah, Roger. Bien, Perdón que no ponga el video, pero mientras estoy atendiendo esto, estoy con clase con mi hija pequeña. Ah, pensé que estabas en pijama, Roger. No. Mi hija de 4 años está escribiendo la fecha y bueno, estoy ayudando. Está perfecto. Esto es parte de la cuarentena que hacemos, nos desdoblamos en múltiples roles. Pero se te ve atento. Bien, muy bien. La verdad es que, digamos, los estudios dicen que es más importante escuchar que hablar. Y les voy a decir por qué, ¿no? Porque no les quiero dejar el dato sin poder fundamentarlo. Siempre que hablamos porque antes escuchamos algo, que amerita nuestro hablar. Y ese escuchar no tiene que ver con oír. Oír es nuestra capacidad auditiva, el escuchar es mucho más que oír. Es nuestra capacidad de interpretar. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros interpretamos algo del contexto, que es un escuchar, hablamos porque consideramos que en nuestro hablar vamos a estar agregando algún tipo de valor. O sea que antes tuvimos que escuchar. Nuestra capacidad de escuchar bien, de escuchar de manera efectiva, en contexto, es la que nos va a permitir tener un hablar pertinente, un hablar asertivo. Si no quedamos como el Chavo del Ocho, ¿vieron? Que en un contexto decía cualquier cosa y uno decía, ¿pero de dónde salió? Claro, porque no es un buen escucha. Digamos, actúa y habla de manera espontánea según su propio criterio y lo que está sucediendo en su interior, pero nada tiene que ver con lo que está sucediendo en el espacio compartido, que es el espacio contextual. Entonces el hablar es muy importante, eso no quiere decir que no tengamos que hablar, pero previamente tenemos que poder ser buenos escuchas para poder ser adecuados hablantes. Y adecuados hablantes quiere decir que debemos ser asertivos. Y ser asertivos no quiere decir lo cierto porque asertivos con S y lo cierto es con C, sino que tiene que ver con nuestra capacidad de decir lo que tenemos que decir, cuando lo tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, sin ser agresivos, pero tampoco adoptando la pasividad. ¿Está bien? Entonces, avanza un poquitito, Pablo, por favor. La asertividad tiene que ver con una forma de expresión consciente, congruente, clara, equilibrada y directa. ¿Está bien? Y eso nos permite entonces posicionarnos de manera elocuente frente a las personas.
¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros podemos poner de manifiesto nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias de manera asertiva, sin ser agresivos, sin descalificar al otro, pero tampoco, digamos, asumiendo una actitud de sumisión y de pasividad, ¿no? Digamos, soy consciente de mis pensamientos y de mis sentimientos, también sé que tengo solo una parte de la verdad y que quizás la verdad está distribuida, y con humildad planteo mi posición de manera asertiva y escucho con humildad la posición que pueden llegar a tener las otras personas con quienes estamos interactuando y nos estamos comunicando. Entonces, por un lado, el hablar. Avancemos un poquitito. Y por el otro lado, nuestra capacidad de escucha, ¿sí? Y nuestra capacidad de escucha activa no tiene que ver con nuestra capacidad de callarnos la boca, sino que fundamentalmente tiene que ver con una forma de comunicar que se propone poder entender, ¿no? Que el hablante, dice, la escucha activa consiste en una forma de comunicación que le demuestra al hablante que el oyente lo ha podido entender. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con múltiples estrategias. Avanza un chiquitito más, Pablo. Un poquito más. Es primero ser consciente del otro y creer que el otro tiene algo importante para decir, porque eso se manifiesta en nuestra corporalidad. En segunda instancia, mirarlo a los ojos, aún en situación de comunicación y de conversaciones como estamos teniendo en estos momentos, en donde quizás no vemos toda la corporalidad, pero sí nos estamos pudiendo ver, si tenemos la cámara prendida, a la cara, mirarnos a los ojos, poder transmitirle a la otra persona que es importante y que le estoy prestando atención, ¿está bien? Y que estoy valorando aquello que tiene para compartirme y para poder decirme. Reforzar positivamente en el lenguaje verbal y no verbal nuestra escucha. ¿Y qué quiere decir? Es algo que Adrián hace muy bien. Te voy a mencionar, Adrián, porque te tengo de frente a mí. Que es, mientras alguien está hablando, vos haces así con la cabeza. Seguramente otros también, ¿eh? Lo que pasa es que algunos tienen las cámaras apagadas y no los veo. Pero este poder decir, hacer así con la cabeza, asentir con la cabeza, le ayuda a la persona que está hablando a poder continuar hablando porque sabe que el otro lo está escuchando. ¿Está bien? Y si hago no, también me permite saber que me estás escuchando. Y lo que me dice es, por favor, explícamelo de nuevo, o no estoy de acuerdo, o profundicemos un poco más, o conversémoslos un poquito más en profundidad. Es lo que me permite obtener un feedback por parte de la persona. Entonces, anda para atrás, Pablo, un segundito, que te dije pasala de largo. Nos comunicamos a través del lenguaje, a través del cuerpo y a través de las emociones. No estemos solamente pendientes de lo que la gente dice. Tengamos mucha atención también en lo que la gente dice con su cuerpo. Porque la verdad es que nosotros desde muy chiquitos hemos aprendido a manejarnos muy racional y políticamente correcto a través del lenguaje. Yo que era bastante brava cuando era chiquita, mi mamá siempre me decía, ojo con lo que vas a decir. Siempre me llevaba, a donde me llevaba me decía, tenía un pico terrible, y me decía, ojo con lo que vas a decir. Por lo tanto, yo he desarrollado un modo políticamente correcto de decir las cosas. Pero mis emociones juegan. ¿Y cómo juegan? En el cuerpo. Y a veces, entre lo que digo y lo que hago, no hay mucha coherencia. Entonces, cuando vuelvo muy cansada del trabajo, que me la paso todo el día hablando, y llego a mi casa y me convierto en una muda, mis hijos me preguntan qué me pasa, y yo les digo nada. Y ellos muy sabiamente me dicen, entonces comunícaselo a tu cara, ¿no? Esto quiere decir, entre lo que digo y lo que hago, hay un quiebre. Y ese quiebre se pone de manifiesto en la comunicación. ¿Y a qué le creemos más? Le creemos más al cuerpo, porque el cuerpo manifiesta las emociones y es lo que menos sabemos controlar.
el texto nosotros lo sabemos controlar muy bien. Entonces, volvamos. Una forma de la escucha, una forma importante a tener en cuenta en la escucha activa, es nuestra capacidad de observar el cuerpo de las personas y poder leer sus emociones para poder identificar, volvé atrás, ahí está, para poder identificar lo que verdaderamente les puede estar pasando, y entonces nos habilita a preguntar. ¿Sí? Entonces, importantísimo poder parafrasear cuando no estamos seguros. Esto quiere decir lo que vos quisiste decir. El rey del parafraseo es Fantino. ¿Vieron? Cuando hace una entrevista que dice, pará. Lo que vos quisiste decir es tal cosa. Eso es parafrasear. Y es sumamente importante para asegurarnos que estamos comprendiendo el sentido que las personas le quieren dar a lo que están manifestando en una conversación. Y por último, resumir. Entonces, para terminar, ¿es esto lo que quisiste decir? ¿Es esto lo que vamos a hacer? ¿Es esto en lo que estamos acordando? ¿Es este el consenso que estamos construyendo? Insisto, la escucha activa no es escuchar o mantener solamente el silencio. Por el contrario, es una actitud altamente activa, no pasiva, que nos pone en una situación de responsabilidad por poder construir sentido compartido. Entonces les dejo un desafío después de todo esto y antes de las preguntas. Y ahora sí, avanzamos una, Pablo. Ya va. ¿Cuáles son los desafíos que cada uno de ustedes cree que tiene para poder mejorar la comunicación con su equipo? Después de todo lo que estuvimos conversando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar sobre nuestros desafíos? Bueno, haciéndonos algunas preguntas, que quizás sirven como disparadores, ¿eh? Cada uno se hará sus propias preguntas, pero estas son 3 preguntas básicas para poder empezar a pensar en los desafíos. ¿Qué vas a empezar a hacer a partir de dentro de 5 minutos cuando tengas la próxima reunión para mejorar la comunicación con tu equipo? ¿Qué vas a dejar de hacer? Porque te das cuenta que aunque no tenías malas intenciones, no estaba funcionando muy bien. Y en vez de ayudar a comunicarse, lo que hacía es dificultar la comunicación. ¿Y qué vas a seguir haciendo? Porque te das cuenta que aún intuitivamente lo que estabas haciendo era muy correcto, muy efectivo, y ayudaba muchísimo al fluir efectivo de las conversaciones dentro de tu equipo o entre equipos. Entonces, les dejo este desafío. ¿Qué van a empezar a hacer dentro de 5 minutos? ¿Qué van a dejar de hacer dentro de 5 minutos? Porque son mucho más conscientes ahora. ¿Y qué van a seguir haciendo? Bueno, Muy bien. muchas gracias, Sandra. Antes de pasar a las preguntas, brevemente agradecer, bueno, a todos por haber puesto toda la mejor energía, más allá de las cuestiones técnicas de internet que a veces no podemos manejar, pero todos acá estando, escuchando, participando, así que agradecer a todos por esto, y también con este agradecimiento pedirles un poquito más de tiempo para poder aprovechar, digamos, las preguntas que quieran hacer a Sandra. Así que bueno, ¿quién quiere empezar con las preguntas? A ver, ahí alguien ha levantado la mano. A ver. ¿Alguno? Si se quieren, Pablo, ¿querés Sí. sacar la presentación y nos ponemos todas Sí. las cámaras? Dale. Los que están presentables y tienen ganas, ¿eh? Recuerden que las preguntas las pueden escribir y las leemos Pablo y yo, o si no, con todo gusto tienen el micrófono y pueden hacer la pregunta cada uno. Hablando de comunicación, comuniquémonos. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, sí. Roger, ahora sí. Muy bien, ¿Cómo les Roger, va? te vestiste, ahora te vestiste. Ahora me vestí. Sí, no. Yo dejé al pequeño jugando con algo y al menor también. Te escuchamos, Roger. Yo estaba pensando recién, cuando decía los próximos pasos y desafíos, ¿cómo encaja esto o cómo se puede gestionar todas estas herramientas, estos elementos que nos
presentaste junto con lo que planteaba Pablo al principio, ¿no? De aprovechar el tiempo, ¿sí? Porque muchas veces lo que veo en las reuniones es que se van a discutir los temas, se van a charlar los temas, vamos a una reunión a charlar un tema, pero no tenemos claro exactamente qué vamos a charlar, ¿sí? Entonces, de entrada, el problema de base es que no definimos bien cuál es la cuestión de fondo, cuál es el problema. Vamos a plantear nuestro problema, y ahí va lo que vos hablabas, cuál es nuestra situación, cómo nos sentimos, cómo nos planteamos las cosas, y vamos con esa carga a la reunión, ¿sí? Y por ahí ni siquiera trabajamos primero los elementos básicos de cómo vamos a llevar la reunión. Entonces, por un lado tenemos las herramientas de gestión del tiempo, y por otro lado las herramientas de gestión de comunicación. Mirá, Roger, hiciste una pregunta con la respuesta incluida. No, pero a ver, por ahí no me estoy explicando correctamente. Es cómo gestionamos esto, porque algunos se concentran en, no, vamos acá, acá y acá para gestionar el tiempo, y otros se concentran en cómo nos vamos a presentar en la reunión o qué queremos comunicar en la forma, sino en el fondo de la cuestión. Sí. A ver, ¿sí? Yo creo que tiene que haber algunos consensos. Hay algunas reuniones que son, digamos, que hacen foco en aspectos vinculados a tomar decisiones, construir consensos y salir con una acción en concreto, ¿no? Y hay otras reuniones que quizás tienen otros objetivos, que tienen que ver con articular a los equipos, construir acuerdos, poder poner de manifiesto cómo los equipos se están sintiendo, cómo las personas se están sintiendo. Entonces digo, ¿cómo hacemos para hacer más efectiva una reunión en términos de optimizar el tiempo, hacer efectiva la reunión en sí misma y comunicarnos mejor? Bueno, de la complejidad de cosas que tenemos que hablar, ¿cuál es el recorte que vamos a hacer? ¿Sobre qué vamos a hablar? Eso es un consenso que tenemos que construir antes de entrar a la reunión. ¿Cuánto tiempo va a durar la reunión? ¿Está bien? ¿Cuáles son los elementos? Anda tranquilo, Tomás, pobre, se tiene que ir. Gracias por haber venido. ¿Qué le pedimos a cada uno de los asistentes a la reunión? ¿Qué información tiene que traer cada uno? ¿No? Tiene que haber no me sale ahora la palabra, digo mediador, pero no es un mediador. Bueno, un articulador de la reunión, ¿está bien? Que le pueda ir dando alternativamente la palabra a diferentes personas y que pueda equilibrar la participación de diferentes personas, ¿está bien? Entonces digo, la pauta es que podamos hacer reuniones con previos consensos, en donde estén claramente definidos los objetivos, cuál es el tema, quiénes van a participar, que sea pertinente la participación y que no haya convidados de piedra porque sí, simplemente porque hay que invitar a la gente, ¿está bien? Que cada uno vaya con la información que se necesita para alcanzar los acuerdos que tenemos que alcanzar. Esa es una reunión. Después podemos tener una parte de la reunión previamente consensuado donde alcancemos algunos acuerdos de cómo vamos a hacer para seguir trabajando juntos y cómo cada uno se está sintiendo, no dándolo como una certeza, como una verdad. Es, mirá, en estas situaciones a mí me pasa tal cosa, tal otra, y quizás el otro tiene algo para decirte respecto de eso. Son dos conversaciones complementarias, pero no es la misma conversación, ¿está bien? Porque si no pasa esto, las reuniones se hacen eternas y salimos de las reuniones y no decidimos nada, ¿no? Entonces me parece que lo que... Sí. Justamente ese es el punto. Entonces, lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, pero lo que entiendo es que como parte de esta preparación de la reunión, para hacerlas más efectivas, sería establecer cuáles son los mecanismos de comunicación que vamos a utilizar e intentar, mejor dicho, eliminar cualquier tipo de aspereza o autolimitación a no decir una u otra cosa porque a ver si me malinterpretan
o porque se pueden sentir ofendidos, y saber expresar lo que pasa en los equipos. Ahí entra en juego la asertividad, ¿no? Decir lo que tenés que decir, cómo lo tenés que decir, cuándo lo tenés que decir, ¿no? Sin ser agresivo, pero tampoco callando, porque el callar es la pasividad. Ahora, un agregado que podés hacer para ser más asertivo todavía es decir, ¿por qué estás diciendo lo que estás diciendo? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿De qué hechos concretos vos estás extrayendo el significado que le estás dando a eso que vos estás diciendo? El tema de la comunicación, como dijimos, es un tema complejo, y de hecho si es algo que les interesa podemos plantear otra vuelta, pero hay mucho para poder hablar respecto de algo que se utiliza mucho en la ontología del lenguaje, que es son las distinciones lingüísticas. O sea, cuando yo digo algo, es mi opinión, y mi opinión es un juicio. Ahora, ¿ese juicio lo tengo fundamentado o no lo tengo fundamentado? Si lo tengo fundamentado, lo tengo que fundamentar en hechos, que es como se trabaja a nivel, digamos, en un juicio legal, ¿no? Digamos, ¿cómo da un veredicto un juez? Bueno, fundado en hechos, ¿no? Entonces, hay opiniones que yo tengo fundadas y hay otras opiniones que no tengo fundadas. Mira, la verdad es que no te puedo decir por qué me siento así, pero la verdad es que me siento así. Bueno, podemos conversarlo, podemos ver qué es lo que está pasando. Sandra, te propongo lo siguiente, ahora son 10:25 para ir terminando cerca de 1:30. Quería también saber si alguien más tenía alguna pregunta que quería hacer o acá compartir. Adrián levantó la mano. Adrián, por favor. Sandra, te hago una consulta, sumando a lo que dijo Roger, a ver si actúo de una manera correcta o no. Yo en realidad cuando armo las reuniones, uno lo que hace, bueno, es tratar de invitar a los participantes que corresponden, o sea, poner ya en la invitación qué temas, sí, bullets rápidos, 3 temas que tengo que abordar, y cuando salís de esa reunión, mandar una minuta de lo que se acordó, ¿no? Como para darle un cierre y un entregable. Y la pregunta viene a esto, a mí cuando me invitan a una reunión, yo demando lo mismo. Y no sé si es ser, una persona demandante o no sé, o que decís, no, pero qué jodido que sos, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero yo llego a la reunión y digo, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hablar? A ver, ¿quién manda la minuta? ¿Qué se decidió? Entonces, ¿qué concluimos? O sea, un poco impulso a que eso pase. No se queda mal, porque realmente a mí me ofusca ir a reuniones, como dijo Roger, donde te invitan para estar ahí, viste, como, no sé, uno más, como para obtener un consenso. Hay gente que te invita solo para que, bueno, no, pero estaba fulanito, pero yo no tengo nada que ver, ¿me entendés? O sea, invítame si necesito estar. No sé cómo ves esto vos, si tenés alguna herramienta más que nos puedas sugerir, ¿no? O sea, para este tema de las reuniones. 2 cosas te voy a decir, 2 cosas. Una, en esa convocatoria lo que está faltando es el objetivo de la reunión. Claro. Estos son los 3 temas, pero el objetivo es cuando salgamos de la reunión tiene que haber pasado esto. ¿No? Y eso determina el éxito de la reunión. Porque podemos hablar de un montón de cosas, pero si no llegamos a ningún acuerdo, no llegamos a ningún consenso, nos reunimos al divino botón. Así que ahí falta el objetivo. Cuando termine la reunión, tenemos que haber logrado esto, tenemos que ponernos de acuerdo sobre esto, ¿no? Eso es fundamental, marca el norte de la reunión. Lo segundo, si vos ya vas a ir ofuscado, empezamos mal. No es que voy ofuscado, es que hay veces donde te invitan, o sea, me encanta, yo voy, perfecto, pero si no corresponde, no corresponde, o sea, somos 70, que vaya la gente que tiene que ir realmente, ¿no? O sea, eso ya me pone loco ese tipo de cosas. No te pongas loco. Pero en el buen sentido, yo soy así muy enérgico. Digo, está bueno que vos puedas decir asertivamente, ¿es necesario que vaya yo? ¿Por qué es necesario que vaya yo? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué información les tengo que dar? ¿En qué puedo aportar? Claro. Si hay respuestas a eso, andá. Si no hay respuestas a eso, no vayas. Te están invitando de compromiso. Claro. Está bien. ¿Está bien? Bueno, si les parece que son ya 27... Sí, algunos ya están antes de cerrar, quería decir 3 cosas y ahí cerramos con Hernán. Primero, a todos los que les interesó este tema, y vemos que hablamos también del tema de las reuniones, hicimos nosotros ya un foro pasado de gestión del tiempo y liderazgo, donde se vio temas de reunión, así que también eso lo pueden consultar en nuestra página web.
Después estamos haciendo con Hernán un entrenamiento que está buenísimo con Sandra de presentaciones orales efectivas donde se ven muchos temas de comunicación. Así que si les gustó esta partecita de Sandra, no se pierdan el próximo curso que va a ser de esto. Y les quería compartir muy brevemente, ya terminando la pantalla, para que sepan cuáles son las próximas reuniones que vamos a tener. Ahí quiero ver, espero que se vea bien. El 4 de junio, que es el próximo jueves, vamos a hablar de herramientas Lean aplicadas al área de compras. El 18 de junio vamos a hablar de experiencias vendiendo el área de compras. Y bueno, y 25 ahí estamos viendo Sí, otros temas. seguramente será algún tema de recursos humanos, de negociaciones sustentables, algo por ese lado Estamos ahí, estamos viendo. Así que ya estamos a casi y media, un poco pasados. La gran mayoría acá, digamos, se quedó esto bueno porque, bueno, los que no pudieron, se tienen que retirar, ahí lo dijeron, pero la verdad que eso muestra, digamos, que toda la energía que pusimos y cómo disfrutamos este evento. Hablo por mí, pero entiendo que ustedes también, por la risa, lo que se ve en las caras y todo eso. Así que muchas gracias a Sandra Cogan de FK Consulting, que siempre es un placer que venga a disertar. Gracias a todos ustedes por venir, por participar, y si se han llevado más preguntas, hablo por mí, si se han llevado más preguntas que respuestas, es que hicieron un buen desafío. Y bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Ahora que ya lo sabemos, no podemos decir que no pasa. Algunos ya se fueron a una reunión, así que ya se van a poner en práctica algo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Por la invitación. La próxima. Gracias.